bueno, darle la bienvenida a todos y a todas por estar acompañándonos en un nuevo encuentro que estamos realizando el día de hoy, que estamos organizando desde nuestro Centro de Estudios y Participación Social de la ciudad de Villa Constitución. A Mariana, por supuesto, como agradecemos siempre cada vez que organizamos un encuentro de este tipo, que empezamos, bueno, que abordamos temas que tienen que ver con el mundo laboral, con el mundo sindical, que siempre está al pie del cañón en estos temas. En un día muy especial, porque hoy es el Día Internacional del Trabajo Doméstico, donde todavía hay asignaturas pendientes, sobre todo para las mujeres, que son el 93% de las trabajadoras del empleo doméstico, y a pesar de que se sancionó un régimen especial de contrato de trabajo para el personal en casas particulares, todavía hay asignaturas pendientes en la materia. Agradecer especialmente, como decía Mariana, la presencia del diputado nacional Enrique Esteves, que hoy nos acompaña, de Alicia Siciliani, que es una gran amiga de nuestro centro de estudios y también exdiputada nacional, a Miguel Solís, exdiputado provincial, y bueno, y especialmente también a quienes nos van a enriquecer con su participación y con sus opiniones en la tarde de hoy, en esta charla que le pusimos como nombre el después es ahora, urgencias y desafíos en el mundo del trabajo, para la cual vamos a contar con la presencia, con la participación de la doctora María Eugenia Cajiano, que es abogada laboralista, del doctor Carlos Rodríguez, que es médico, docente y ex ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Tiene un currículum mucho más frondoso, pero nos reta cada vez que lo hacemos demasiado extensivo. Y también con la presencia del doctor Carlos Tomada, que es abogado y ex ministro de Trabajo de la Nación. Para esto nosotros nos planteamos una idea de trabajo de presentación o de opinión de 15 minutos aproximadamente de cada uno de los expositores, y después poder llevar a cabo un debate entre las opiniones, consultas, preguntas de los presentes y los disertantes. ¿Te escuchamos, Carlos? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es una alegría para mí ver a mucha gente conocida. Quiere decir que esto es una invitación, parece, para los amigos nomás, ¿no? Pero bueno, yo voy a dar un poco de vuelta sobre este tema. Voy a comenzar hablando de otra cosa, pero vamos a tratar de llegar en algún momento a hablar del futuro, porque quisiera compartir algunos conocimientos que tenemos hoy día respecto a esta epidemia que estamos sufriendo, para que identificáramos un poco mejor las causas, ¿no es cierto? Lo primero que hay que decir es que el COVID-19 es una enfermedad zoonótica. ¿Qué quiere decir eso? Enfermedades zoonóticas son todas aquellas por virus, parásitos, bacterias, hongos de origen animal que pueden ser transmitidos al hombre. ¿Son raras? Todo lo contrario. El 60% de todas las enfermedades infecciosas son zoonosis, o sea, son transmitidas por los animales. Y el 70% de las enfermedades emergentes, estas que últimamente nos van tocando, son todas también de origen animal. Y fíjense que hay estudios hechos por epidemiólogos, por zoólogos, por conservacionistas, que han mostrado, ya nos han advertido de la posibilidad de que se diera algo como se está dando actualmente. Tanto es así que hace pocos años, 2 años, la OMS inscribió una nueva enfermedad, a la cual denomina enfermedad X, en la cual prácticamente retrata la enfermedad que hoy estamos padeciendo. O sea que de alguna forma pareciera que el COVID-19 lo estábamos esperando, pero mal preparados para recibirlo. Ahora uno se pregunta por qué hay amenazas, ¿no es cierto?, sobre la salud humana que dependen de la naturaleza. Y seguramente es porque nosotros nos hemos encargado de desestabilizar el sistema, ¿no es cierto?, entre naturaleza y sociedad. Y este hecho no es un hecho nuevo, ¿no es cierto? En Malasia, por ejemplo, la enfermedad de Nipah se dio cuando apareció la deforestación y con ello la producción de un murciélago también, otro murciélago más grande, que primero colonizó los cerdos y luego pasó al hombre. Pero esta es la puse como una anécdota rara, ¿verdad? Pero tenemos otra más cerca, que es la de la malaria. La malaria, es decir, se reprodujo gracias al crecimiento enorme del mosquito, producido también por las condiciones de humedad debidas a la deforestación.
Y si nosotros, y el aumento inclusive de las temperaturas mínimas, máximas. Hay otra forma de verlo, otra enfermedad interesante. Esta es una enfermedad de Malawi, en donde ahí lo que se hizo fue sobrepescar, o sea, explotar por demás los pescados. Y saben ustedes que los peces son los enemigos naturales de los caracoles en la naturaleza. Cuando se sacaron los peces, crecieron los caracoles y toda la zona se le dio una enfermedad bastante difícil, que es la esquistosomiasis, una enfermedad que existe también aquí en el país. Entonces, todo esto hace pensar de que cuál es esta relación nuestra con la naturaleza. Y para dar un dato final respecto a la importancia de esto, vamos a dar aquel que se refiere al SIDA. Ustedes saben de que la teoría más avalada en este momento se dice que el virus de inmunodeficiencia humana es un derivado de otro virus de la inmunodeficiencia, y que se dio en el gato, y que a partir de allí se trasladó en el gato, en el chimpancé, y a partir de ahí se trasladó a las personas. Ahora, claro, ¿por qué vía? Bueno, los chimpancés, para mucha población, a través de muchísimos kilómetros, es casi la única proteína ingerible. O sea que realmente acá no se trataba solamente de una pelea contra la naturaleza, sino de poder calmar el hambre. Con lo cual, entonces, tenemos que entrar a repensarnos todo este tema bastante mejor. Prácticamente hemos deteriorado o hemos trabajado, como ustedes quieran, el 75% de la superficie terrestre. Esta ha sido transformada. Y estamos pagando algunas de las consecuencias de esto. Ya nadie deja de reconocer la importancia que tiene el calentamiento global y una cantidad de otras cosas que vienen de la mano, pero no siempre las intervenciones son todo lo rápidas que sería necesario. ¿Por qué comienzo por este lado? Porque no va a haber mejor trabajo si no tomamos este tema como un tema prioritario. Este es uno de los temas para tomar juntamente con el problema del trabajo, y no es el único ni mucho menos. El otro tema serio y grave es el tema de la pobreza, y sobre todo en esta pandemia donde la pobreza se supone que va a imponer más de 200 millones más de trabajadores, de personas pobres. Y en ese sentido, es decir, una de las cosas que hay que pensar es el crecimiento económico, si no tiene como meta realmente reducir la pobreza, reducir la desigualdad y redistribuir la riqueza, no tiene sentido ninguno. Y acá mucha gente se asusta cuando se habla de repartir las riquezas o redistribuir las riquezas, pero yo creo que esto es un paso absolutamente indispensable si queremos una sociedad más sana. Por otro lado, una de las cosas, hay un informe de la CEPAL muy interesante últimamente que habla de la evasión impositiva, y en especial de los impuestos corporativos. Allí se ve, por ejemplo, prácticamente en Latinoamérica hay una ilusión del 50%, están pagando impuestos menos de lo que deberían pagar. Cuando esto se traduce en dólares, se ve con mucha claridad cómo el dinero que está faltando es la misma que aparece luego en paraísos fiscales. Entonces, manejar el medio ambiente, manejar el hambre son prioridades junto con la de crear trabajo y ver cómo nos va con las nuevas formas de trabajo. Y en este sentido hay dos aspectos para ver, uno tecnológico y el otro que tiene que ver con los servicios que están alrededor y con las formas de contratación. Dentro de las primeras cosas, lo que ustedes saben, se habla de la cuarta revolución industrial, otros dicen que es la tercera, pero lo cierto es que es una revolución industrial totalmente distinta a las anteriores. ¿En qué sentido distinta? Que tiene una velocidad enorme. Yo no sé si ustedes repararon, en 1980 aparece la primera computadora, en 1990 aparece Internet, y hoy día pareciera que es una cosa absolutamente normal, ¿no es cierto? Es decir, por eso algunos sostienen que la tercera revolución es la que hoy día continúa en la robotización y las demás formas que tenemos. Lo cierto es de que estamos frente a un cambio tan grande de paradigma en donde ya no cambia una cosa, sino cambian sistemas enteros. Y esto es lo que iré observando. Y se están viendo cosas que son casi de ciencia ficción, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial, donde lo que estamos viendo, por ejemplo, es buscar también en los chatbots, por ejemplo, lograr que los chatbots entiendan los sentimientos del que está enfrente y le respondan de la misma forma.
o sea, que tengan sentido emocional. Uno de los peligros es que los chavos, si le contestaste, si te dirigiste mal, te contestes de la misma forma. Tal es así que se está haciendo leyes, como las leyes de Asimov, para aquello que nos gustó la ciencia ficción de chicos, ¿no? Para que no se transformen en un peligro. Pero lo cierto es de que cada una de estas novedades que tenemos y que algunas nos permiten diagnóstico temprano, por ejemplo, del Parkinson con posibilidades de cura, que tienen aplicaciones benignas como aplicaciones malignas, también determinan un campo de trabajo muy especial, ¿no es cierto? Que es el campo de las nuevas formas de trabajo y fundamentalmente de las nuevas formas de contratación, algunas de las cuales son sumamente peligrosas. Hoy día se habla de hic economía, ¿verdad? En donde prácticamente se trata de convertir a todos los trabajadores en pequeños microemprendimientos, obviamente sin seguridad social. El caso más claro que ustedes ven hoy día alrededor de sus casas son las grandes plataformas. Uber es una. Y después todo el Globo y todas las Rappi y todas estas que ustedes están viendo todos los días trasladando pizza. En donde los trabajadores, es decir, son sus empresarios, no tienen ningún tipo de garantía ni de ningún tipo de... Ellos sostienen que no hay relación laboral. Estaba viendo ahora que en España ya hubo una nueva sentencia en los tribunales superiores declarando que esa relación existe, pero todavía no sabemos qué va a hacer cuando pase a la Corte Suprema. Es decir, pero lo cierto es de que hay distintas formas de freelance, o sea, de contrato directo, en lo cual vos te comprometés a hacer un trabajo, ¿no es cierto? Y terminado el trabajo, terminó la relación. Otros mantienen una relación más sostenida en el tiempo, pero con parcial ocupación de la mano de obra. Todas estas formas son formas que están creciendo. Yo creo que nunca hubo tantos monotributistas como ahora, y muchos de estos monotributistas esconden relaciones de dependencia. Pero al menos ellos entran dentro de una cobertura de la seguridad social. Entonces creo que la lucha en este sentido es una lucha grande, una lucha importante, y una de las preguntas que siempre se hacen es si esto va a acabar o no con puestos de trabajo. Es decir, toda la nueva batería de ciencia. Y lo cierto es de que no hay unidad de criterio en esto. Hay quienes sostienen que sí, que va a haber un desempleo tecnológico, y hay quienes sostienen que no. Pero lo que tenemos que saber es indispensable actualizar la educación. Para este futuro en el cual ya estamos, es decir, no cabe dejar de tener una ciudadanía digital. No cabe no tener capacidad de empatía, no cabe no tener capacidad de liderazgo, no cabe tener capacidad de creatividad, porque estas son las cosas que se van a buscar. O sea, hay quienes sostienen que en niveles salariales va a haber lo que se llama el vacío del medio, un grupo de trabajadores, ¿no es cierto?, que tienen trabajadores bajos salarios y un grupo de trabajadores muy bien pagos, y en el medio nada. Esto es peligroso y esto seguramente Carlos Tomás tiene más elementos que yo como para poder decir cuál sería la salida a esto, pero esto va a exigir también sindicatos distintos. Cuando vos tenés una masa de trabajadores tan grande que están en relaciones laborales ocultas, el sindicato tiene que meterse y hacer algo. Y el sindicato tiene que aprender hoy día qué es lo que está pasando con las nuevas tecnologías, porque si no se va a quedar ociosamente atrás, como tiene que aprender la educación. Es indispensable que la educación cambie. Mi sensación es de que todavía estamos educando para el siglo pasado, y que este es un debate nacional que debería instalarse lo antes posible. Por ahora nos dejamos acá, así nos permitimos escuchar a don Carlos. Bueno, muchas gracias, Carlos, y muy puntual, como siempre. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchan bien. Maravillosamente bien. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, bueno, disculpas, pero la tecnología es así. Quiero agradecer la invitación a participar. Siempre es un gusto estar rodeada de gente tan querida. Gracias en especial al Centro de Estudios y Participación Social, en especial a Mariana, Omar, Alejandro, que hacen posible esta puesta en escena, a Gonzalo, que nos presentó. También les quiero confesar que estoy un poco nerviosa, porque los dos Carlos que me acompañan son dos grandes, de los que yo aprendo todos los días, fundamentalmente por el hecho de que ponen sus saberes con honestidad y ética ideológica.
A ellos mis cariños y mis respetos. También quiero agradecer a mis compañeros y compañeras de trabajo que generosamente siempre están dispuestos a pensar colectivamente. Si el después es ahora, ¿cuáles serían estas urgencias y desafíos en el mundo del trabajo? Pedazo de título, ¿no? En este sentido nos pareció atinado comenzar por algunos datos de la realidad que vemos, que sabemos, con algún grado de certeza, y arrancar con que en marzo de este año se declara la pandemia COVID-19, y con esta declaración una crisis global y excepcional, ¿no? Generando un conflicto económico, social, político, en el marco de un escenario que ya traía algunos datos que me parece importante refrescar. Traía el propósito de disminuir los costos laborales, traía la necesidad de generar mayor capacidad para adaptar la organización del trabajo y el uso de las tecnologías a los frecuentes cambios de la demanda, en especial a las fluctuaciones de la demanda internacional, para asegurar las adecuadas condiciones para la competencia o para la competitividad. El designio de limitar en los hechos, por esta organización del trabajo, la incidencia o la eficacia de la actividad sindical, dispersando, fragmentando el ámbito natural en que históricamente se desarrolló el movimiento sindical, en especial en Argentina. También traía el escaso margen, o trae el escaso margen para la protesta social en este momento, justamente por la limitación de las medidas que puedan adoptarse en el marco de las medidas dictadas por el aislamiento. También sabíamos, o sabemos, que en este momento, a partir de la pandemia, empresas de todos los sectores decidieron ajustar por el empleo, a través de despidos, suspensiones y cambios en las condiciones de trabajo, a través de la discriminación, de las rebajas de salarios, de hecho, de vacaciones adelantadas y de otras medidas que se apropiaron los empresarios de modo unilateral. El mapa del empleo viró tan rápidamente como la expansión del virus. De un momento a otro se pasó de una discusión paritaria, convencional, a la elaboración de estrategias de contención para sostener las fuentes de trabajo. El sector empresario ingresó por la ventana, como otro dato que sabemos, por la ventana de la emergencia, de este estado de excepción, prácticas que hacen decir a la ley lo que la ley no dice, mostrando que están muy lejos de cultivar esta empatía que decía recién Carlos, o la ética de la solidaridad que se pidió desde el Poder Ejecutivo para esta situación de emergencia. Es el claro caso del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, un claro ejemplo que se utilizó para desprenderse de trabajadores o bajarles el sueldo en una situación de extrema emergencia sanitaria y social, mostrando una foto de una clara contradicción entre lo que es la ley de contrato de trabajo, las de emergencia dictadas a partir del COVID, y por el otro, que prohíben despidos y suspensiones, y por otro lado las prácticas puestas en escena también por el Ejecutivo Nacional, que decidió homologar acuerdos a la baja, no solamente en ese ámbito, sino también en los ministerios de trabajo de las provincias. El sector industrial, por su parte, que tiene la mayor cantidad de rubros exceptuados a la cuarentena, debido a que integra la cadena de producción de elementos indispensables, imprescindibles, es el que empujó y empuja de alguna manera a que se incorporen más sectores a la actividad, pero también el que mostró en el país las violaciones a la prohibición de despedir y de suspender a los trabajadores. Por otro lado, también vimos que se ingresaron propuestas legislativas que, imponiendo de algún modo sobre la agenda legislativa, institutos que a mi modo de verse son lobo con piel de cordero, porque se presentan con determinados beneficios que en la práctica quienes los están sosteniendo no están tan de acuerdo, como por ejemplo lo son el teletrabajo o este trabajo realizado a través de aplicaciones. También conocimos y vimos un sistema o un servicio de justicia cerrado por derribo,
de la que inquieta no solamente el hecho de que haya estado cerrada y no haya sido una actividad indispensable dentro de lo que significó las medidas de la pandemia, sino que lo que más preocupa de esta justicia es que pueda avanzar en un entramado regresivo que exprese la huida del derecho del trabajo y el intento de volver al derecho civil o al derecho comercial. En tal sentido, no podemos olvidarnos la influencia ideológica de las propuestas desreguladoras o flexibilizadoras que se conocieron a lo largo del tiempo en Argentina, en especial, por nombrar algunas, las del 90, las del 2001 y las del 2015. Los datos que se conocen son realmente alarmantes. La OIT, por ejemplo, estima en 195 millones de empleos de tiempo completo podrían perderse en el segundo cuatrimestre del año por el COVID, lo que representa más o menos un 7% del total de las horas totales de trabajo del planeta. Otro dato lo aporta la ONU, por ejemplo, que dice que 2.700.000 trabajadores, más o menos representan el 81% de la fuerza global, se encuentran afectados en este momento por medidas de confinamiento de forma total o de forma parcial. En Argentina ya se llevan perdidos más de 300.000 puestos de trabajo desde el inicio de la pandemia, y miles de cierres de empresas. También sabemos que se sigue gobernando en estado de emergencia. Recordemos que el 21 de diciembre de 2019 se sancionó la ley 27541, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y delega en el Poder Ejecutivo Nacional, por ejemplo, las facultades que están comprendidas en esa ley. Acá es importante que de algún modo conceptualicemos lo que significan los estados de emergencia o la emergencia en general, porque afecta al orden institucional. La emergencia la entendemos como una puesta en paréntesis momentánea de algunos derechos para proteger o tutelar otros que son de carácter colectivo. Por ejemplo, en el caso del COVID se puso en suspenso la libertad de circular que tenemos todos los ciudadanos en pos de proteger la salud pública. La clave del estudio del estado de emergencia es que debemos pensar que al ser una emergencia y ser temporaria, tiene que suceder a veces, no es un estado que va a durar siempre. Lo que nos lleva, de algún modo, a pensar en esta nueva normalidad de la que se está hablando, y también a analizar qué cosas podemos pedir y a quién pedírselas. En la Argentina se vivieron muchas situaciones de excepción, estados de emergencia, esencialmente de emergencia económica o institucional, que con la excusa de defender el Estado, el bien público, preservar la seguridad nacional, se utilizaron para llevar adelante programas de gobierno de concentración de poder, cuando no de impunidad. De esas situaciones de emergencia nosotros heredamos normas, prácticas y acciones que aún hoy siguen vigentes. Por eso el cuidado que sugerimos a la hora de legislar y de proponer algunas prácticas, porque pueden no ser temporarias. En segundo lugar, me interesa también analizar dónde se ubican las políticas públicas en una situación de emergencia, porque no es lo mismo que se promuevan medidas hacia un estado de bienestar, ampliando derechos, no es lo mismo que si se atienden necesidades del capital, no es lo mismo. En la Argentina hemos visto claros ejemplos de cuando el péndulo se posiciona en un extremo y cuando se posiciona en otro. Esto dicho porque la densidad y la capilaridad de la crisis que desató la pandemia del COVID obligará, de algún modo, a mirar en el futuro de las relaciones laborales con una nueva lente, donde el rol del Estado, los nuevos acuerdos entre capital y trabajo tomarán una dinámica tapizada por la urgencia. Si la cuestión pasara, por ejemplo, si pensamos en la celebración de acuerdos, de la construcción de consensos, como venimos escuchando,
suponemos que debiera explorarse en las bases de representación de los sectores que van a componer esos acuerdos. Y fundamentalmente en tener en claro en base a qué contenidos se proponen y sobre qué hombros se cargará el costo de esta crisis. Hacemos mención en esto porque nos asiste el derecho de ser desconfiados, ¿no? A poco de que se declarara la pandemia COVID-19, Víctor Sarmiento, quien ocupa la presidencia de la Federación de Industriales de Santa Fe, dijo: todos los paradigmas van a cambiar. Cambiará el escenario comercial, cambiará la demanda, cambiará la oferta, y seguramente habrá que sentarse de nuevo a dialogar para que la distribución de las pérdidas sea equitativa tanto para trabajadores como para las empresas. Digo, si esto no va un poco en contra de lo que Carlos Aníbal decía recién, sobre que cuesta mucho pensar en la distribución de las riquezas. Imagínate si yo te digo ahora que dice que hay que distribuir las pérdidas. Es un poco como que llama la atención, ¿no? Entonces nos preguntamos, básicamente en este momento en el que estamos, cómo salir de esta lógica de la resistencia, de quedarnos chiquitos para defender el empleo, de la defensiva, con qué herramientas avanzar hacia contenidos que vayan más allá de mantener nómina de trabajadores o puestos de trabajo. ¿Qué medidas podemos tomar para que lo urgente no tape lo importante o viceversa, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿qué medidas podemos proponer a fin de que se amplíe la tutela o que se amplíe la protección de los más vulnerables? Algunos aspectos que estuvimos pensando que pueden considerarse desde el lugar de los trabajadores, por supuesto, es participar en las discusiones sobre la calidad del empleo. Acá creo que no hace falta ahondar, pero sí podemos recordar las enormes diferencias que existen y que saltaron hoy a la luz de esta pandemia entre ser un trabajador dentro del sistema de la seguridad social o ser un emprendedor o trabajador autónomo económicamente vinculado, como proponía, por ejemplo, el proyecto de reforma laboral del 2015. Digo esto porque no se puede dejar de mencionar para nosotros la gran importancia que tienen las condiciones de dependencia y de subordinación que existen en el mundo del trabajo, tan sentidas para nosotros, con el pretexto de modernizar las relaciones del trabajo y fundamentalmente, como diría el gran Bailos Grau, con el fin de apartarse de los derechos humanos laborales. En este sentido, entendemos que también la negociación colectiva va a necesitar otra dinámica, ¿no? La negociación de cada actividad será soberana a la hora de establecer nuevas condiciones. Podría pensarse que el denominador común entre todas estas negociaciones podría ser el de centrar en el valor del salario digno que lleva de algún modo expresado o íncito el derecho a la salud. Por otro lado, en este contexto, entendemos que es ahí, en esta negociación colectiva de cada actividad, donde debe trabajarse estos institutos del teletrabajo, la perspectiva de género y los deberes de cuidado, que cada actividad saben con precisión dónde están los beneficios, las fortalezas y dónde limitar las inequidades. Sin dejar de mencionar las cláusulas que contengan, por ejemplo, participación en las utilidades de la empresa, no en las pérdidas, que sí tienen base constitucional, que están receptados en algunos convenios, que recuerdo dos puntualmente, el de bancarios y el de neumáticos, que fueron de algún modo escritos a la luz del activismo de Carlos Tomada, durante su gestión como ministro, junto con otros contenidos que ampliaban beneficios en los convenios colectivos para los trabajadores. En tal sentido, nos lleva todo esto a pensar cuál es el rol y la medida que tiene o que tendría que tener el Estado
en esta nueva situación. Creemos que el Estado debe estar presente proponiendo discutir impuestos progresivos y equitativos en esta emergencia para seguir asistiendo a los más vulnerables, incluyendo en especial a las pymes, fundamentalmente, que son las primeras dadoras de empleo. En este sentido, debieran continuar las ayudas en formas de ATP, créditos a tasa cero, subvenciones, como el IFE también, y tratar y discutir, por ejemplo, el salario universal, para impedir que ante la reactivación parcial de la actividad, la crisis que parece que vino para extenderse, no perjudique irreversiblemente a la mayoría de la clase trabajadora. Es también imprescindible que sigan las prohibiciones de despidos y de suspensiones. También el Estado, escuchábamos a algunos dirigentes sindicales que decían que debía estar presente, no solamente a la hora de conducir las medidas de la pandemia, sino fundamentalmente en hacerse responsable de frenar los abusos, porque vimos que no es posible dar las mismas herramientas a estas pymes mayores deadoras de empleo, de capital nacional, que aquellas empresas de capitales transnacionales que nunca dejaron de producir y fundamentalmente nunca dejaron de exportar. La medida del Estado en la construcción de la ciudadanía en este contexto también nos resulta importante. En este sentido creemos que deben continuarse los caminos marcados desde el 2003 al 2015, y que en esta etapa se han visto, por ejemplo, en la ley de alquileres. También podría verse en el ejemplo del impuesto a la riqueza, ¿no? Y sin dejar de tener en cuenta el caso Vicentín, que para nuestra provincia es tan importante, y la presencia del Estado se hace imprescindible, porque creo que a las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores solas de por sí en este marco de vaciamiento de empresas, de insolvencia fraudulenta que sabemos que traen los procesos concursales, en este estado de soledad no se va a poder evitar digamos, los perjuicios que traen estas circunstancias. El Estado en este caso es muy importante que esté del lado de los trabajadores. Por otro lado, el sistema financiero, entendemos que también debiera hacer el mismo esfuerzo que hacemos todos, porque hemos visto que han sido los mayores beneficiados en este último tiempo y no hemos visto a la luz de la pandemia que se dé la misma magnitud en materia de aportes, ¿no? Y por último, una cuestión muy local, pero muy sentida para todos nosotros, es la situación de la adhesión de la ley 27348, que es complementaria a la ley de riesgo del trabajo, que se propicia desde el Ejecutivo Provincial. Esta es una discusión que se dio desde el gobierno de Macri. Por aquel entonces los diputados y senadores del Partido Justicialista la descartaban, se oponían, y hubo en este último tiempo un sorprendente cambio en la postura, y es el Poder Ejecutivo de la provincia el que propicia esta adhesión. No voy a ahondar en la cuestión, porque podemos estar horas hablando de esto. Básicamente creemos que el proyecto es perjudicial para los trabajadores, porque se insiste nuevamente en el viejo paradigma del alto índice de litigiosidad en perjuicio económico de las ART, cuando, por ejemplo, no he visto a lo largo de recorrer esta pandemia que haya habido una sola ART que se haya sentado con un solo comité mixto o mismo con el Poder Ejecutivo de la provincia a discutir un solo protocolo de seguridad para los trabajadores exceptuados del aislamiento. Fundamentalmente cuando sabemos que la prevención es la única que reduce los índices de litigiosidad. María Eugenia. Sí. Perdón. Ya estaríamos con el tiempo, no quiero cortar el tema que me parece muy interesante. Ya me estoy yendo. Bueno, dale, un minutito. Cierro.
Cierro. No me quiero ir sin tirar el otro ramo de flores, porque ya le tiré a Carlos Tomada, ahora le toca el turno a Carlos Aníbal. Porque justamente entendemos que en la provincia de Santa Fe existen por ley, esto del péndulo donde se colocan las políticas públicas, ¿no? Existe la ley de comités mixtos, que tienen carácter paritario, con participación de los trabajadores y empleadores, que está destinado a supervisar con carácter autónomo y accesorio al Estado el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de riesgo del trabajo. Constituyen por sí los comités un poder de policía del trabajo. La norma que crea los comités dice que se exigirá la creación de un comité de salud y seguridad de trabajo en todo el ámbito de la provincia. Entonces nos preguntamos, si existe esa norma, ¿por qué la provincia de Santa Fe no puede velar el cumplimiento de esta ley, obligando a constituir los comités en todo el ámbito laboral, lo que se traduciría en una inmediata baja en la judicialización de los reclamos, y no estaríamos discutiendo en este momento si se debe o no se debe adherir a una ley nacional, porque las condiciones de prevención que la misma ley le otorga ya estarían cubiertas. Esta es nuestra posición. Hay que dejar de buscar las soluciones legales mágicas cuando la realidad indica que es suficiente a veces con cumplir las que ya existen. Bueno, perdón por haberme pasado del horario que yo misma pedí. No, está bien, está bien. Les agradezco enormemente. Un beso quedo a disposición para el debate. Sí, seguramente va a haber, bueno, después alguna pregunta o alguna opinión del público para que podamos interactuar. Antes de darle la palabra al doctor Tomada, quiero agradecer especialmente la presencia de un amigo y un maestro para muchos de nosotros, que es Juan Carlos Zabalza, que nos está acompañando en la tarde de hoy, así que bueno, ahora lo perdí, pero anda por ahí Juan Carlos, así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ahora sí, doctor Tomada, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, primero, las gracias por esta invitación. Mi agradecimiento al Centro de Estudios de Participación Social, a María Eugenia, querida amiga, compañera, entusiasta, y un saludo a todos los amigos y amigas que están presentes y que he visto en estos nuevos formatos que nos permiten por lo menos conectarnos y discutir en un momento que conectarnos, comunicarnos y discutir y debatir es fundamental, absolutamente fundamental. El título, la idea del después es ahora, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que, y lo digo con absoluta humildad, porque estamos atravesando un tiempo inédito, un tiempo sin manuales, un tiempo donde, salvo lo que se pueda decir de la generalidad de las crisis, todo lo demás está por discutirse, está por debatirse, y es un debate que ya empezó y que tiene que ver con el futuro de todos nosotros. Por supuesto que del futuro del trabajo, con el ideal trabajo del futuro, pero es un debate que creo que es fundamental darlo hoy y empezar hoy y poner los temas hoy arriba de la mesa, porque son sobre los temas que estén arriba de la mesa, que cuando llegue el momento se van a empezar a tomar decisiones. Y si no lo ponemos, ¿no? Yo digo esto para ejemplificar algo muy claro. El impuesto a los ricos está arriba de la mesa. Se puso arriba de la mesa. Y hoy nadie puede evitar discutirlo. Y hay que discutirlo. Y como ese tema, hay otros temas para poner. Porque si algo ha pasado con esta pandemia, es que la política se ha mostrado claramente en contra del posibilismo que estamos tan acostumbrados, el posibilismo fiscal y monetarista. Y
Y entonces esto habilita discusiones que parecían cerradas o que algunos consideraban cerradas. Y hay 2 o 3 preguntas fundamentales que yo voy a tratar de esbozar. No dar respuesta porque eso me excede, pero por lo menos esbozar. La primera tiene que ver ¿quién va a pagar esta crisis? Digamos, y es una pregunta que no podemos rehusar y no podemos esperar en hacerla. No digo en resolverla y contestarla, será la política, será la relación de fuerzas, será el contexto internacional, todo eso va a jugar, pero la pregunta es esta, porque ese empresario que te dijo que este es el momento de nuevos paradigmas y a ver cómo distribuimos las pérdidas, bueno, no hay ningún problema, seguramente podemos discutir eso y tantos otros temas. También vamos a discutir entonces, sin lugar a dudas, cómo se distribuyen las ganancias. Y no es que nadie viene a inventar temas nuevos, está todo, muchas de las cosas que uno puede decir ya están dichas. Lo que pasa es que, insisto, se abre una posibilidad de debatir alrededor de estos temas. ¿Cómo vamos a sostener los ingresos de los sectores populares? ¿De dónde vamos a sacar los recursos para activar la producción? Como decía el presidente en la campaña. A ver, entonces para ir despejando algunas cosas, esta triple crisis que estamos viviendo, la crisis social heredada de 4 años que fueron ominosos y de pérdida de derechos y de humillación de mucha gente, sumada a una crisis de la deuda, que es haber empeñado nuestro futuro, ya no el pasado que traíamos, porque por supuesto que muchos de los problemas de estos últimos 4 años también reconocían antecedentes previos, pero acá se trataba lo de la deuda, el futuro, que venimos empeñados el pasado y el futuro. Y encima la pandemia. Ahora, lo que está claro en esta tercera crisis, las 2 primeras, insisto, son la social y la de la deuda, es que es extralaboral, claramente extralaboral, ¿no? Acá el remanido argumento o el espacio que siempre se toma en algunos sectores para culpabilizar de las crisis a las organizaciones sindicales, a las instituciones laborales, y a las regulaciones, o al derecho del trabajo, o a los trabajadores mismos. Esto lo vimos durante 4 años. Desde el púlpito presidencial se le echaba la culpa a los trabajadores de lo que estaba pasando. Me parece que ha quedado más claro, y sin lugar a dudas, que de estas 3 crisis, la principal, ahí en los trabajadores están las principales víctimas. En los trabajadores, en los sectores vulnerables, en los vulnerados, en los humildes, ahí están las principales víctimas. Con lo cual, difícil pedirle a estos sectores nuevos sacrificios y nuevos esfuerzos. Por otra parte, la pandemia lo que ha hecho ha sido exhibir, si esto era posible, más aún las desigualdades. Se ha dicho, muchos dicen que la pandemia ataca a todos por igual. No ataca a todos por igual, eso es mentira. La crisis, el virus no es igual, atacará a todos, pero ataca más fácil a unos que otros, y el tránsito es más cómodo para unos que para otros, y se mueren más de un lado que de otro. Así que de igualdad, poco. Más bien un agravamiento de la desigualdad. Y esto me parece que es algo que no debemos permitir que se retroceda. La desigualdad, que ya la teníamos y que todos conocíamos, y que el tema de que estamos en la región más desigual del mundo, bueno, está bien. Eso no se puede volver a invisibilizar. La desigualdad tiene que estar arriba
de toda discusión y en cualquier mesa. Cuando hablemos de seguridad social, también. Porque la seguridad social en Argentina es menos desigual que en el resto de América Latina, pero es igualmente desigual. Y esto lo tenemos que tener en claro porque no cubre a todos de la misma manera frente a las contingencias. Este tema de la visibilidad de la desigualdad me parece que es uno de los ejes que debemos tener claramente en cuenta. El otro es el que señalé antes, cómo sostenemos los ingresos populares, cómo arrancamos con la economía. Está claro el rol del Estado. Hoy aparece el Estado como que vuelve a tener un lugar importante, sectores impensados lo ensalzan y lo revalorizan. Simplemente tampoco voy a decir nada nuevo. También decían lo mismo en la crisis del 2008-2009, cuando los gobiernos sostenían a los bancos, con aquella frase de muy too big to fall, muy grandes para caer, y en definitiva la crisis del 2008, que fue tal vez una de las crisis más importantes del capitalismo en los tiempos modernos, terminó resolviéndose, si es que se resolvió, porque en realidad no se resolvió nada, pero de aquellos que me acuerdo cuando íbamos a las reuniones del G20, que hablaban de que iban a terminar con los paraísos fiscales, a regular el funcionamiento de las finanzas mundiales. Sarkozy hacía discursos que parecía la izquierda más izquierda posible. De eso no quedó nada. Lo único que quedó fueron millones de desocupados. Lo único que quedó de la crisis financiera internacional, que después fue una crisis económica, fue una crisis de empleo, que la pagó la población del mundo. Entonces, guarda. El tema del rol del Estado también no debemos permitir volver atrás. Al contrario, todos estamos de acuerdo y debemos mantener la postura de que es necesario más Estado y más recursos para el Estado. Porque también la pregunta es qué Estado queremos y el Estado que necesitamos para ampliar los márgenes de la protección social, sin lugar a duda, es un Estado con más recursos. Y en eso, claramente hay sectores que se van a oponer. Podrá ser de distintas maneras, podrá ser por reasignaciones presupuestarias, podrá ser por impuestos extraordinarios o por reformas tributarias. Personalmente me inclino por las tres al mismo tiempo. Creo que hay prioridades que deben ser prioridades y que hoy no lo son. Creo que tiene que haber un impuesto extraordinario a la riqueza y creo que tiene que haber una reforma tributaria, sin lugar a dudas. El otro tema que yo quería dejar planteado es otra pregunta, que es, ¿qué nos ha enseñado la crisis? Porque de acuerdo a lo que respondamos, y es una pregunta que sugiero formular, de acuerdo a lo que pensemos que nos ha enseñado la crisis, serán las respuestas y los debates que vamos a tener, o mejor dicho, los debates y las respuestas que vamos a tener en los próximos tiempos. Yo quiero insistir con esto. Creo que sin lugar a duda, me parece que una enseñanza que nos deja la crisis es la revalorización del trabajo y de los trabajadores. Claramente, hay un sociólogo, Pablo Chena, que dice que estamos frente a una huelga general involuntaria. Me parece una extraordinaria definición. ¿Por qué? Porque ahí aparece la centralidad del trabajo. ¿Sí? Nos contaban que si tocábamos el mundo financiero, si cuidado con los equilibrios y esto y lo otro. La verdad es que cuando no se trabaja, no funciona nada. Cuando no se labura, todo se derrumba. Esto es lo que ha pasado. Y esto no es interpretación, no es confundir deseos con ideología, nada por el estilo. Esto es lo que pasó.
lo que estamos viendo dramáticamente. Y curiosamente, ha pasado otra cosa también. Esta crisis también ha puesto no solamente de manifiesto el valor del trabajo y de los trabajadores como colectivo, sino de una paradoja que los empleos más precarios han terminado siendo los más necesarios. O sea, cuando pensamos en salud, cuidados, transporte, los agricultores, trabajadores rurales, los que tienen sus pequeñas explotaciones que alimentan a la zona, los alimentos en general, los trabajadores de plataforma. El otro día veía una encuesta que eran de los sectores más valorizados en la sociedad, porque claro, ahora ese trabajo tiene valor sin lugar a duda. Las cajeras de los supermercados, bueno, ahora qué casualidad. Estos trabajadores, que son los más valorados, los más jerarquizados en esta crisis, son los más humillados, los que tienen peores sueldos, y son los que sus trabajos hasta el día de ayer estaban calificados. Así que andar avisando al empresario ese que te dijo del cambio del paradigma, que hay varios paradigmas que van a revisar. Que ojalá cambien, que queremos discutirlos y ojalá que podamos discutirlos. Por eso yo insisto en esto, lo que más me importa es dejar temas, porque es eso lo que tenemos que tratar de hacer. Tenemos un enorme, inmenso tema que atraviesa la crisis sin lugar a duda, que es el tema de género. El tema de género, el cual no necesita que uno salga a hablar del tema de género, porque afortunadamente, producto de la historia y producto también de una generación, el movimiento de mujeres ha dado un ejemplo, nos ha dado y nos sigue dando a todos un enorme ejemplo que no debemos abandonar nunca. Y personalmente opino que las reivindicaciones de los movimientos van a ser fundamentales para cambiar el mundo del trabajo. El que crea que el mundo del trabajo va a seguir siendo igual después de esta irrupción y esta presencia sostenida en el tiempo, en las ideas, en la pluralidad, no va a dejar una marca indeleble, me parece que está mirando otro canal. Y en ese sentido, y para ir redondeando, yo quería hablar de otro tema también, para abrir un poco, aprovechándome del nombre y de las actividades del centro. El Centro de Estudios habla de la participación. Y yo quisiera hacer dejar una reflexión sobre el tema de la participación. Opinable, discutible, por cierto, pero que es que van a venir tiempos duros. Ya son tiempos duros. Y seguramente serán difíciles los que vienen. De la única manera que la sociedad y sus distintos sectores van a estar predispuestos al esfuerzo después de todo el esfuerzo que vienen haciendo en los últimos años. Insisto con esto, no es que estábamos fenómenos, estábamos bien y vino la pandemia. Es sentirse parte de un esfuerzo colectivo, sentirse parte de un compromiso, sentirse poder y sentirse parte. No es solamente estar en una movilización, es también participar de una movilización. Pero es también participar, valga la redundancia. Vos te sentís parte cuando participás en un determinado colectivo. Y yo creo que la idea de la participación, que tanta historia tiene y que ha tenido sus idas y sus vueltas y que la hemos dejado un poco abandonada, tal vez porque ha habido gobiernos que han impulsado muchas cosas,
o por cualquier otra razón, no importa, pero en el mundo se ha retrocedido. Yo creo que la participación es un elemento sustantivo. Y acá, para redondear este tema, me voy a tomar de una vieja clasificación que hacía Oscar Hermida, donde hablaba hablaba del diálogo y en general, y decía, bueno, y hablaba del diálogo como mecanismo de participación, y reconocía que esto podía tener como distintos niveles, y yo agregaría también distintos contenidos. Y digo distintos niveles porque el nivel más bajo sería el derecho a la información. El derecho a la información, el derecho que tiene todo trabajador a ser informado sobre las condiciones personales y generales en las que se desenvuelve su trabajo, ese derecho a la información, que está en la ley de contrato de trabajo y se cumple poco, es la primera instancia. Hay una segunda instancia que es la consulta, la necesidad de que frente a determinadas decisiones que se toman en una empresa, se ejerza el derecho de consulta. El tercer nivel es el de la negociación. Un nivel que la Argentina tiene bastante desarrollado, pero digamos que como en tantas otras cosas ha habido más un crecimiento que llega hasta la puerta de la empresa, pero que no entra a la empresa. Y yo cuando estoy hablando de participación estoy pensando, por supuesto, en la expansión, en la participación a todos los niveles, al superestructural, al de actividad, pero fundamentalmente tenemos que volver a pensar en la participación de los trabajadores en la empresa. Y por supuesto, después el nivel máximo es el nivel de la participación, que puede ser en distintos temas. Puede ser participación en los beneficios, en las utilidades, participación en la gestión o participación en la propiedad, en esos tres niveles. ¿Y por qué no quiero traer a colación este tema en esta oportunidad? Primero porque estoy convencido que hay que traerlo en este tiempo histórico, pero además hace poco me tocó compartir otra actividad con Carlos Rodríguez y yo reconozco en Carlos muchas cosas. Mi admiración, mi respeto, me siento un modesto alumno de muchas de las cosas por las que él ha batallado. Y entre otras cosas tengo que reconocer en él el primer ministro de Trabajo que consiguió poner los comités mixtos, que es esencialmente un elemento de participación por los grandes y centrales objetivos de la salud y la seguridad, pero es un mecanismo de participación. No en vano los empresarios se oponen. También se aprobó en la provincia de Buenos Aires, luego, siguiendo el ejemplo de Santa Fe. Pero las dificultades que ha habido para ponerlo en marcha, y así todo, todavía falta hacer un balance de eso. Ha sido muy dificultoso. Bueno, cuando yo hablo de participación, estoy hablando de eso. Que tenemos que empezar a dar el debate, a instalar la idea, a fortalecer la necesidad de la participación. Y hay mucho que hacer en materia de participación. Porque están con los comités mixtos. A nivel nacional debe ser una tarea inconclusa, para mí, por ejemplo. Pero está también la participación en el debate y en la discusión sobre la organización del trabajo. Discusión fundamental en una negociación colectiva que hace mucho que no se practica. Hace mucho. Tal vez tomados por el tema del salario, tal vez tomados por la necesidad de beneficios más inmediatos, vinculados con licencias, pero la discusión sobre la diagramación de los turnos, sobre la introducción de nuevas tecnologías, eso forma parte central de los convenios colectivos y hay que darlo, esa discusión hay que darla en los ámbitos paritarios como una de las formas de participación. Tenemos bastante desarrollado la participación en formación profesional, en general en muchos sectores, actividades, empresas. Existe cierto tripartismo en los temas de formación profesional y no es nada tan dramático, o sea que hay que avanzar.
por supuesto, en particular en la instauración de las nuevas tecnologías, hay que generar parte de la respuesta al debate que planteaba Carlos antes respecto a si las nuevas tecnologías cómo impactan en el trabajo. Pasa mucho por el tema de la participación, porque en un contexto donde mandan los dueños de las tecnologías solamente, las nuevas tecnologías se imponen mucho más rápido y a costa del empleo. En cambio, hay mecanismos de control, de participación, de discusión. El proceso de introducción es más acompasado, tiene otras características. Los ejemplos a través del mundo así lo indican. Bueno, y podríamos seguir hablando de otros temas y otros contenidos de la participación. Así que, un poco para redondear en esto, la idea es que no hay que retroceder, no hay que dar ningún paso atrás con motivo de la crisis. Yo sé que va a ser difícil, hay que tener en cuenta que cuando yo digo que el después es ahora, es también porque reconozco que en algunas actividades los trabajadores ya ahora no la están pasando bien. No es que mañana, cuando explote la crisis. Hay algunos sectores donde los empleadores han aprovechado la pandemia para tomarse atribuciones, por lo pronto, ilegales. Quiero insistir, entonces, en esto, ¿no? Que no hay, cuando a mí me hablan de nueva normalidad, además de que es un oximorón, me fastidia, ¿no? No hay nueva normalidad, porque la normalidad anterior nos llevó también a esta pandemia. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy claro y muy enriquecedor también.